Miércoles 13 de noviembre. Lección número 7. Bienaventurados los que creen. Para memorizar. Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Amoroso y querido Padre, tú estás en los cielos. Que tú estés en nuestros corazones desde el principio y hasta el fin. Amén. Para hoy miércoles, el testimonio de Tomás. ¿Quién era Tomás? Tomás, cuyo nombre en arameo es Teumá, significa mellizo, significa gemelo. Es uno de los dos apóstoles llamados Dídimo, es decir, gemelo. Él fue uno de los 12, según Mateo capítulo 10. Quien más habla de Tomás es Juan. Y Tomás era un hombre que era ardiente devoto de su Señor, según Juan 11, donde él dice: vayamos para morir con él. Pero era tardo de entender, era incrédulo. Él no creía en las cosas que no fuesen comprobadas. Era científico, y los científicos creen lo que ven. Pero Tomás amaba a Jesús. Y lo amaba tanto que hizo posible la situación de que cuando Jesús resucitó, Tomás no estaba en las apariciones que Jesús hizo a sus discípulos. ¿Qué nos dice eso? Que Jesús se revela al que cree. Se le reveló a María porque María creía en él. Se le reveló a los discípulos a Emaús porque ellos lo retuvieron en casa y creyeron en él. Se le reveló a Pedro porque Pedro creía en él. A Tomás se le revela de último. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: no te he dicho que si creyeres, en Juan 11, verás la gloria de Dios. ¿Quiénes son los que van a ver la gloria de Dios? Es decir, lo que Dios es, su carácter. Los únicos que van a ver la gloria de Dios son los que creen. Y cuando Cristo venga por segunda vez, se va a revelar beneficiosamente a los que creen. A los que creen que Cristo viene pronto. A los que se están preparando para ese hermoso regreso. A esos esperanzadores y los que esperan, Cristo se les va a revelar en gloria, como pasó con las hermanas de Lázaro, donde Dios manifestó su gloria en la resurrección de su hermano Lázaro muerto. ¿Qué pasaba con
Tomás. Tomás creía que si Jesús resucitó de los muertos, entonces él no creía en el reino terrenal que él esperaba de Cristo. Y eso hería su vanidad al pensar que su maestro se revelase a los demás discípulos menos a él. Por eso él estuvo resuelto a no creer y por una semana entera reflexionó en su condición que le parecía tanto más oscura en contraste con la esperanza y la fe de los demás discípulos. Él se sintió herido. ¿Por qué a ustedes sí, a mí no se revela? Hermanos, la razón por la cual Jesús se le reveló de último era para que él creyera sin ver. Ninguno de los cristianos hemos visto a Dios, pero creemos a su palabra. Y porque creemos a su palabra, lo veremos por segunda vez cuando venga en gloria. Sí, cuando Juan 20:24 dice, empero Tomás, uno de los 12, que se dice el dídimo, o sea, gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Cuando dice Señor, usa el vocablo Kyrios en el sentido de Jehová. Hemos visto a Jehová. Y él les dijo, si yo no veo sus manos, en ella la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. En el texto dice, mira, en ninguna manera yo voy a creer si no pasa eso. Y dice el versículo 26 que el siguiente domingo estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Dónde estaban ellos? Según el deseado de todas las gentes, página 647, dice que ellos estaban en el aposento alto, donde después se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia, en Hechos 2. Y dice que vino Tomás, vino Jesús, las puertas estaban cerradas. ¿Por qué estaban cerradas? Porque tenían miedo ellos de ser apresados por ser seguidores de Jesús. Y se puso en medio de ellos. Y él dijo, Irene, es decir, paz a vosotros. Luego le dice a Tomás, pon tu dedo aquí. ¿Por qué él dice yo? Porque Dios lee el corazón. Y había leído una semana atrás el corazón de Tomás. Incrédulo. Y recuerden, la incredulidad es rara vez vencida por la controversia. Jesús no discutió con él. Le dijo, pon tu dedo aquí. Primero saluda y luego se dirige a Tomás. Pon tu dedo aquí. ¿Quién le había dicho eso a Jesús? Jesús, que lee los corazones. Y ve mis manos y extiende tu mano acá y ponle a mi lado y no sea incrédulo, sino fiel. Y dice el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, oh Kyrios Mou, oh Kyrios Moi, oh Teos Moi, que significa Señor mío y Dios mío. Es decir, tú eres
el Elohim del Antiguo Testamento y tú eres también el Señor, el Adonai. Con esas dos expresiones estaba diciendo, te admito y te reconozco como Dios, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Entonces Jesús le dice, el texto de memoria de la semana, porque me has visto, Tomás, pistúo, ¿creíste? Macarioi, los que no vieron y creyeron. Yo hago una pregunta. ¿Vio Adán crear a Dios? No. Porque cuando Dios creó a Adán el sexto día, lo primero que hace es ver a Dios. Pero no lo vio crear. Lo vio después que él terminó. Pero Dios le dijo, yo te creé para que seas feliz. Y Abraham y Adán le creyó. Y si Adán hubiese creído siempre en Dios y no hubiera pecado, todavía estuviera Adán viviendo con nosotros. Si Adán hubiese vencido la prueba del árbol, Adán, con esa vida de obediencia, había Dios evidenciado de que era suficiente y Lucifer hubiese sido destruido de por vida, con su tercera parte de demonios. Pero Adán, por su desobediencia, le dijo a Dios, yo tengo otro Dios, es a saber la serpiente. Y sabemos cuánto daño le ha hecho al planeta la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Cuántos crímenes, cuántos adulterios, cuánto engaño, cuánta mentira. Ese aluvión de pecados que ha diezmado la población. Jesús dice, bienaventurado, Macario. ¿Qué es un Macario? Una persona que tiene su problema resuelto de por vida. Es un Macario, un bienaventurado. Y hermanos, el que cree, Jesús puso condición para salvar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que pisteu, para que todo aquel que en Él cree, y dije hace varios días que el verbo creer en la Biblia implica obedecer. ¿Cómo fue que Dios consideró a Abraham por la obediencia? Porque Santiago dice, el hermano de Jesús, que la fe sin obra es muerta. De nada me vale yo predicar un evangelio que yo no vivo. Es una fe muerta. Esa fe no salva, que es la misma fe de los demonios. La fe que no me lleva a obedecer es una fe muerta. Y como es una fe muerta, no hay fe. Y si no hay fe, ¿qué hay? Incredulidad. Amigo, nuestro Salvador no tiene palabras de encomio para que en los últimos días son de corazón lento para creer, como tampoco elogios al dudoso Tomás, quien se vanagloriaba de que no creería en las pruebas que los discípulos referían y a las que ellos habían dado crédito de que Cristo se había ciertamente levantado de los muertos y se les había aparecido. Hermanos, muchos son aficionados a la duda y se disculpan diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás recibió, creerían. Y no entienden que no solamente tienen esa prueba, sino mucho más. Y muchos son como Tomás, esperan que sea reprimida toda duda para él obedecer. Hermanos, los que se acostumbran a mirar el lado oscuro y se quejan, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de duda y van a cosechar una cosecha de duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales,
muchos se hallarán así incapaces de esperar y creer. El deseado, página 748. Hay que creerle a Dios. Como Cristo viene, prepárate para el encuentro con tu Dios. Eso es fe. Se nos fue el tiempo, mis hermanos. Para mañana jueves vendremos nuestro testimonio en favor de Jesús.